Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en una nueva edición de este ciclo de charlas denominadas antipatriarcas, en este sitio que no es otro que el de mis libros, Viento es de Micaela. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. La primera prácticamente está agotada. Hoy me di cuenta que me quedaba un ejemplar aparte de este que es el mío. Así que bueno, ya lo estaré ofreciendo por ahí o a quien le interese lo puede adquirir, ¿no? Hoy vamos a charlar con el doctor Martín Di Fiore sobre un tema que en algún punto ya hemos abordado en alguna que otra charla, pero siempre es bueno volver sobre diferentes aristas y sobre diferentes abordajes también, ¿no? Y voy a adelantar una charla muy importante en este contexto que vivimos como país, con el tema de las elecciones y demás. El 23 de septiembre vamos a estar hablando con la doctora Melissa García a las 6 de la tarde sobre un tema que hoy me parece que es fundamental reflexionar y de alguna manera reflexionar y ver en qué situaciones estamos, que es nada más y nada menos que derechos adquiridos en materia de género. Vamos a hablar estrictamente de cuestiones jurídicas, pero ustedes sabrán que hoy de alguna manera es necesario hablar de estos temas cuando hay posiciones tan radicalizadas en revisar cuestiones de derechos que de alguna forma ya en Argentina se ha avanzado en la ESI, en cuestiones de género. Bueno, vamos a charlar ese día y hoy de alguna forma está todo siendo de alguna manera revisado, ¿no? O eso se plantea de alguna manera. Así que bueno, ahí sin más preámbulos vamos a comenzar la charla con Martín. Ahí ya se conectó, así que... A ver, ahí estamos. Bien. Hola Antonio, no sé si, Hola Martín, ¿cómo estás? no sé si esto es así, la primera vez que estoy Ah, acá. sí, yo pensé que ya eras, que ya habías realizado alguna, pero yo te escucho perfecto y te veo clarísimo. Ok, perfecto. Yo no te veo a vos, así que Ah, a vos no te veo, veo todo oscuro. qué raro. Ujú. Bueno, no Sí, no, sé, si me escuchás bien, si querés podemos... Yo a mí me estoy viendo, no sé si ahí hay una persona conectada, si estoy saliendo, si nos pueden avisar, si no, bueno, comenzamos nomás. ¿Te parece? vos me ves, no, no hay ningún problema. Sí, yo te veo de 10. Perfecto, perfecto. Bueno, Antonio, Bueno, muchas gracias. Martín, no, gracias a vos, eso, te quería agradecer primero por haberte entusiasmado y haberte copado con la idea de charlar un rato. Este ciclo de charlas siempre tienden a reflexionar sobre todas las aristas que vos, como especialista en la materia, de alguna forma conocés, la complejidad y la necesidad de explorar esta caverna patriarcal para de alguna forma conseguir respuestas, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. Te cuento que yo estoy coordinando grupos de varones que ejercen violencia en la pareja desde el 2017 ya. En la Asociación Y Pablo Besón, ¿no? en la Asociación Pablo Benson, sí, actualmente estoy también en la dirección en la Secretaría de Género y Diversidad de Avellaneda. Recientemente arranqué también a coordinar grupos, dispositivos grupales ahí, bajo la línea de REMA, Red de Masculinidades. Te cuento que el jueves fue el tercer congreso de abordajes de género, de democracia en La Plata, no sé si lo viste, violencias por Sí, género. sí, lo vi, pero no me interioricé mucho de la temática. Bueno, en ese sentido fuimos a través del laboratorio de la Asociación Palo Besón, a través de una investigación que hicimos dentro del laboratorio que tiende a revisar los enfoques secuenciales que hay en las intervenciones con varones. Porque nos alarmó las cifras, no sé si vieron que hoy se estaba circulando las nuevas cifras de agosto que están cada vez más visualizadas y más casos de femicidios, más casos Sí, donde así es.
está totalmente destruida a través del femicidio. Entonces nos pusimos a pensar qué está sucediendo con todas las políticas públicas que hay para poder trabajar un poco en la disminución del riesgo de la violencia y en definitiva erradicarla como algo ideal. Todavía estamos un poquito lejos. Entonces es algo que me gustaría a mí compartir acá, que tiene que ver con el trabajo con varones y las diferencias que hay en los dispositivos activos de trabajo con varones, en cuanto a que como equipo interdisciplinario te puedo contar que las intervenciones varían en función de los riesgos, es decir, hay intervenciones preventivas que se denominan primarias. ¿Qué quiere decir primaria? Que no hay una situación de riesgo, no hay una denuncia, se necesita abordar las masculinidades, sobre todo porque perpetúan relaciones de violencia e influyen en relaciones totalmente de violencia de género, pero no hay un riesgo ahí. Por lo cual O sea que tampoco hay judicialización, entonces si no hay denuncia, no hay reenvío de la justicia para asistir. Totalmente, totalmente. Esos son los dispositivos denominados preventivos primarios, como por ejemplo, para que tengan una idea de cómo se puede diferenciar, noviazgos violentos o talleres para poder concientizar, para poder entender, poder cuestionar la masculinidad en sí. Después están los preventivos secundarios, en donde yo no sé para dónde miro, si miro para arriba o para abajo, no lo sé. Pero bueno, el preventivo secundario, que es el que mayormente trabajamos nosotros, tiene que ver con situaciones de riesgo, en donde hay denuncia, en donde hay conductas violentas, y el enfoque secuencial para la intervención con esos varones, que sí se trabaja las masculinidades, obviamente, como ejercicio de poder, está direccionado en dos ejes. El primer eje es la responsabilización de las conductas. Fíjate que ahí ya varía en los dispositivos grupales primarios, en donde solamente van a trabajar la concientización, el entendimiento, el cuestionamiento, el repensar. En grupos de varones en donde hay situaciones de riesgo, se va a trabajar en principio la responsabilización de las conductas de esos varones. ¿Por qué? Porque necesita que el riesgo esté disminuyendo. Claro. Si no se puede responsabilizar, estamos hablando de que hay una familia, una mujer, unas niñeces en situaciones de riesgo de que se repita esa conducta. No hablo de riesgo inminente de vida, hablo de riesgo de que se repita las conductas violentas, ya sea en su tipo económica, sexual, simbólica, física, psicológica. El primer enfoque es parte de esa responsabilización. El segundo enfoque es la segunda parte de intervención con ese varón en los dispositivos secundarios, de preventivos secundarios, parte de la empatía. Es decir, bueno, ya logró reconocer esos ejercicios de violencia. Logró poner el yo, es decir, algo tan simple como un yo, da a entender la responsabilización, y viene el segundo enfoque, que es la empatía, poder generar empatía con las víctimas. Martín, Para poder expresar, y tengo una consulta ahí como un paréntesis. Esto tiene que ver con algo por ahí, nunca es totalmente espontáneo, seguramente debe haber alguna conflictiva familiar que empuja para que eso suceda, ¿no? ¿Hay mucha asistencia en ese sentido al dispositivo que tienen ustedes? Sí, totalmente. Hay dos modalidades de dispositivos que tenemos nosotros. Tenemos los derivados de la justicia, claro. Más tenemos de Cava y de provincia de Buenos Aires, pero ahí estaría bueno también hacer un paréntesis para comprender el marco normativo y por qué esa diferencia entre provincia y capital. Capital se rige por la 24417, que es la Ley de Procedimiento de Violencia Familiar. Una ley bastante corta que dicta las medidas, se hace el informe y se continúa con las evaluaciones esas de riesgo. La mayoría de los jueces de capital, puedo decir, a través de todos los oficios que estamos recibiendo en el ámbito civil, lo derivan al varón en una forma preventiva, es decir,
le sacan la medida y le establecen que deberá contactarse a la dirección de la mujer para poder incorporarse al grupo o a Pablo Besón. Hay muchos grupos, después les voy a pasar que hay un mapa federal de trabajo con varones en donde se pueden encontrar distintas organizaciones. Esa modalidad de derivación es loable en el ámbito de capital porque estamos hablando de algo preventivo. En definitiva, vamos a ser nosotros los que le digamos a la justicia si el varón es agrupable o no es agrupable. Pero ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? La ley 12.569, que es la que regula el procedimiento de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires, en el artículo 7 bis, establece que esta derivación de los varones a los dispositivos grupales se va a dar cuando haya incumplimientos de la medida. No sé si ahí ya pueden ver la diferencia que hay de enfoque desde los juzgados. Ojo, tengo que reconocer que algunos jueces de provincia aplican esta preventiva, no esperan un incumplimiento. Pero en su mayoría, como tienen ese procedimiento en la ley 12.569 de derivar al varón a un dispositivo grupal, lo hacen cuando hay como a modo de sanción, no a modo de prevención. Entonces, esa diferencia es importante porque si vos te fijás los femicidios que hay, a través podés verlo en el Observatorio Social, ahora sí que sí nos ven, la mayoría la mayoría de las mujeres que terminaron muertas a través a manos de esos varones tenían medidas. O sea, no llegaron a avisarle al juez, señor juez, incumplió la medida porque las mataron. Entonces, es algo para pensarlo y es algo alarmante de que por qué estamos ante esta situación. Los dispositivos grupales tienen que ser pensados desde un marco de prevención. Ahora, viene esto de poder establecer esta diferenciación, ¿a qué dispositivo yo lo voy a enviar? Porque de nada me sirve a la mujer, a la familia, a los hijos, que ese varón esté haciendo un proceso en un dispositivo preventivo primario cuando tiene que estar en un preventivo secundario. Y eso es algo que, la verdad que me permito decirlo en esta experiencia que he tenido en el Congreso, que no se está tomando en cuenta. Y espero que el debate que hemos tenido el jueves haga un poquito pensar en cuánto estamos revisando este enfoque secuencial del trabajo con varones. Esto me lo quise arrancar comentándolo porque me parece sumamente interesante, tanto a nosotros cuando pedimos una derivación a un varones, al menos poder consultar a ese lugar al que va a ser enviado cuál es el enfoque que está utilizando para poder hablar de una eficacia en esa derivación. Si no hay responsabilización, nadie puede creer aquello que no ve. Entonces difícilmente el riesgo disminuye. En ese contexto, Martín, la sede judicial, vos hablas de Buenos Aires y Cava, ¿no? Provincia de Buenos Aires y Cava. ¿Tienen comunicación con ustedes, ya sea, no sé, con secretarios, secretarias? ¿Hay alguien que se está ocupando de adquirir esta información? Porque esta información primero hay que tenerla, ¿no? Sí, nosotros como asociación partimos de la interseccionalidad. Nosotros tenemos que estar comunicados con los distintos organismos, no solamente en la parte civil, sino también tenemos que estar comunicados en la parte penal. Lo que sí te puedo decir que la parte penal de Cava, tanto el control de ejecuciones de la pena o cuando son derivados en el marco de suspensión de proceso a prueba, hay un seguimiento, hay un control, se comunican, nos piden informe. Y lo mismo sucede en la parte de civil de capital. Hay esa comunicación, también nos comunicamos nosotros como asociación porque tenemos que trabajar esta interseccionalidad con todos los actores, todos los corresponsables, que están en esa causa, de poder establecer comunicación, como por ejemplo el Consejo de los Derechos del Niño, que es una articulación que nosotros como asociación hacemos porque a veces egresan del grupo
Y como nuestros grupos son de varones que ejercen violencia en la pareja, a veces necesitan, si bien ingresan del dispositivo, necesitan seguir trabajando, por ejemplo, la crianza sin violencia. Y el Ministerio Público Tutelar de Cava tiene talleres de crianza de violencia, de crianza sin violencia, donde se puede derivar. Entonces articulamos ante esas situaciones. También cuando hay detenciones de riesgo que pueden suceder. Nosotros, como asociación, articulamos con todos los corresponsables que pueda haber de las causas que a nosotros nos lleguen. Pero para no desviarme, Fabián, quiero que quede claro esta diferenciación en los enfoques que hay en los dispositivos, porque mandar, y lo repito, mandar a un varón o que un varón esté haciendo un taller en un dispositivo que es preventivo primario no va a servir de nada, porque no se va a trabajar esa responsabilización en varios encuentros, no se va a partir desde ese lugar y en consecuencia no se va a poder detectar y evaluar el riesgo que pueden estar sufriendo las mujeres. Hay que recordar que la piedra fundamental del trabajo con varones es para con las mujeres, para brindarle la seguridad y lograr que no se repitan las situaciones de violencia. Después hablamos del cambio que nosotros buscamos en los varones, esto de poder repensarse las conductas. También te quería comentar que en función de resultados hay una investigación muy rica que la hizo el Ministerio Público Fiscal con los datos de la Asociación Palo Besón y los dispositivos del Ministerio de la Mujer de Cava, que también lo coordina Malena Manzato, que es la directora de la Asociación Palo Besón, en donde pudieron demostrar que el 80% de los varones que egresaban en forma correcta de los dispositivos, en forma correcta quiere decir que lograron asistencia y que pudieron participar, no volvieron a reincidir en conductas violentas. 80%, es alto. No había denuncia, ojo, que no haya una denuncia. Cuando reincidente no quiere decir que no hayan vuelto a ejercer violencia. Después, el otro 20% que es un factor a trabajar dentro de los dispositivos grupales, es que ese 20% que sí registró nueva denuncia, se daban en el marco de la responsabilidad parental. Es decir, los intercambios que habían en cuanto a la comunicación y las entregas y reintegro de las niñeces en el marco de responsabilidad parental, que es algo a trabajar también dentro de los dispositivos, por lo que fíjate cuánto margen hay para trabajar en un dispositivo que no solamente va de la responsabilización y la empatía, sino también de la masculinidad, de ese ejercicio de poder que tienen a partir de esos procesos culturales, pero también las consecuencias de las niñeces por sus conductas. Entonces hago esta diferenciación para que nosotros, como abogados litigantes, lo digo ahora, no como coordinador de grupo, como abogados que estamos en causa, tenemos que saber a qué dispositivo está siendo derivado nuestro cliente, para poder saber si la intervención y el abordaje que va a tener es correcto, y también, si estamos por parte de la mujer, saberlo para poder brindarle como una seguridad de que se va a trabajar sobre el riesgo de que se repitan las conductas violentas. Entonces, repito, enfoque preventivos primarios, preventivos secundarios. Ahí te consulto, Martín, porque vos lo trajiste a colación, estamos con los casos de prevención y aquellos que son derivados. ¿Vos qué observás en cuanto a la responsabilidad del abogado de la matrícula, la abogada de la matrícula, en cuanto al conocimiento de estos dispositivos, en cuanto a la recomendación de estos dispositivos, el seguimiento de sus propios clientes? ¿Hay como un compromiso ahí o está todavía medio distanciada la cuestión? Mira, yo creo que todavía cuesta, a medida que va pasando el tiempo y gracias a todas las herramientas que se están brindando, y muchos de los sectores del feminismo al que hay que agradecerle por esta comprensión de la temática, nuestra intervención parte de los socios jurídicos. Nosotros no podemos pensarnos como abogados que estamos litigando en un proceso de violencia familiar que somos netamente
explicativos de un proceso y vamos a ir solamente a la norma, porque tenemos que ir a la cultura. Tenemos que detectar nosotros patrones socioculturales que colocan a la mujer en inferioridad de condición con el varón. Tenemos que abordar a nuestro cliente y poder generar esa incomodidad productiva en decirle, bueno, pero vos lo que me estás diciendo, fíjate que ahí hay una simetría de poder. Entonces, ese análisis, esa escucha que nosotros hacemos con el varón, no quiero decirlo escucha porque es como tomar un término de las intervenciones con las mujeres, pero a lo que voy es que vamos a escuchar nuestra intervención de explicar el procedimiento, es poder detectar esos patrones socioculturales que pueden tener incorporados. ¿Y dónde lo vamos a enviar? Tenemos que conocer las políticas públicas que hay para trabajar con los varones, porque nosotros no lo vamos a trabajar en nuestro estudio. Nosotros vamos a hacer un análisis de lo que nos está diciendo. Y en función de eso vamos a otorgarles herramientas para demostrar que el riesgo disminuye. Porque lo que importa en un procedimiento de violencia familiar es el riesgo que está evaluado. Entonces, en ese sentido, como abogados que estamos escuchando a nuestros clientes, tenemos que generar esa incomodidad ante las situaciones que nos dice, porque si no, de alguna forma, estamos reforzando su creencia de que ella era una loca, una histérica, y ella. Sí. Si bien yo lo que sí te puedo decir es que es difícil cuando no se ha trabajado con equipos interdisciplinarios para poder detectar estas manifestaciones que hacen y repelerlo o generarles esa incomodidad. Pero sí puedo decir es que cada vez veo más letradas, letrados con perspectiva de género, que cuestionan, y la verdad que eso nos genera a nosotros un poco de satisfacción el hecho de saber que cada vez hay más letradas que se están perfeccionando en esta materia específica que es la protección contra la violencia familiar y en consecuencia una perspectiva de género que va a haber dentro de ese proceso. Bien, está clarísimo. Ahora te quería consultar un poco más sobre el terreno, ¿no? Vos me decís que son dos abordajes distintos. ¿Qué grupos de hombres manejan? ¿Cuánto es el número? ¿Cómo se trabaja ahí interdisciplinariamente? ¿Cuánto tiempo conlleva? Digamos, si hay un plazo determinado o no, o es un plazo singular, digamos, de cada singularidad. Si querés contarnos un poquito de ese trabajo. Te cuento. Hay 4 grupos actualmente en Palo Besón. Uno es presencial, que son en estos casos más preventivos, con denuncia, derivados de una causa penal o de una causa civil, y voluntarios, aquellos que no tienen denuncia. Hay 2 grupos de voluntarios y hay 2 grupos por ahora de derivados de la justicia. Los grupos se componen hasta 15 participantes. Hoy por hoy tenemos 10 en uno y 11 en otro, pero tenemos un montón de admisiones. Lo cierto es que no todos los varones se admiten. Hay criterios para que puedan ser incorporados en los grupos, porque hay una evaluación interdisciplinaria que establece si ese varón va a poder hacer un proceso en un dispositivo grupal. Entonces, están compuestos hasta 15 varones, coordinados por equipo interdisciplinario mixto, y los encuentros a los que tienen que participar estos varones es de un mínimo de 32 encuentros. No pueden ausentarse hasta más de 2 encuentros, porque si no, no se puede trabajar con ellos, si no hay asistencia regular, no hay compromiso, no quiere, entonces te puede informar que el señor no se compromete en este proceso. Y bueno, egresa cuando cumple estos 32 encuentros, que es el mínimo que tenemos nosotros establecido como marco de la Asociación Palo Besón, que es el que tiene que cumplir el varón que es derivado. En cambio, los voluntarios no hay un mínimo, no hay un máximo, pero sí el mínimo de 32 encuentros que puedan cumplir. Pero pueden quedarse más tiempo. Es más, hay muchos grupos de voluntarios, ya hay gente que está hace más de un año y pico en los grupos. Pero en el derivado de la justicia, 32 encuentros egresa. Se hace la evaluación y se hacen las sugerencias que se tenga que hacer.
y se incorporan nuevos varones que están pendientes en las admisiones. Para la admisión y la evaluación, ustedes reciben, no sé si se han hecho evaluaciones en el marco de la justicia, pericias o algo por el estilo, o arrancan ustedes desde cero, digamos, con esa persona. Nosotros trabajamos desde cero, es decir, nosotros avisamos que somos una asociación civil, que no tenemos nada que ver con la justicia, que no sabemos qué es lo que sucedió y que están ahí para ser evaluados si corresponde que puedan ingresar al dispositivo grupal. Entonces se cumple con todo un formato de datos personales, el que se le pregunta, y después conversamos en función de las situaciones que lo trajeron a él y su historia de vida. En esos relatos que pueda hacer el varón, nosotros vamos a detectar si hay un mínimo reconocimiento en ejercicio de la violencia como para poder participar en un grupo. Digo mínimo, porque es muy difícil que venga el varón a decir, bueno, yo hice esto. Pero Claro. en ese intercambio, en esa ida, en esa forma que nosotros tenemos de poder consultarlo, vamos detectando si hay un mínimo reconocimiento para poder ingresar en el grupo. Que ese es el requisito que tenemos. Después hay otros requisitos que hacen a algo externo, como por ejemplo, que tenga consumo problemático de sustancias, que si bien no tiene que ver con que necesita él hacer un tratamiento que no lo damos nosotros, Claro. para poder incorporarse en el grupo y para poder llevar adelante en un grupo. Solemos articular con distintos lugares en donde puedan hacer ellos el tratamiento, y una vez que lo empiecen, lo sostengan y estemos nosotros intercomunicados con el lugar donde trabaja la adicción, pueda ingresar en el grupo. Tampoco se ingresan perfiles psicopáticos, ¿sí? Si hay una psicopatología no es agrupable. Sí, Por viste eso, que en ese sentido yo había tenido una charla con María Eva Sanz, no sé si la ubicás vos, que es la directora del Grupo Buenos Aires, que también trabaja masculinidades, y una de las exclusiones es la psicopatía, viste, como vos estás diciendo, como algo medio irreversible. sí, no, es que no puede hacer un proceso grupal. No va a haber una agrupabilidad de ese sujeto, no va a haber una responsabilización. Alguien que no puede ver la realidad, es muy difícil que lo podamos traer en los dispositivos grupales. Tendrá que hacer un proceso aparte, individual, con tratamiento psiquiátrico, sostenido y que lo sostenga. Por eso no es agrupable. Tampoco son agrupables a nuestros grupos quien haya tenido alguna denuncia de ASI. Claro, total. Sexual infantil hace que sea automáticamente excluyente para nuestro grupo. La sola denuncia hace que nosotros no lo podamos ingresar en el grupo. Bien. Estos son los criterios de exclusión que hay del varón previo a ingresar en el grupo. Después puede suceder que, bueno, ingresa y termina no siendo agrupable porque no logró una agrupabilidad, no logró comprometerse con el recorrido, faltaba, venía a calentar la silla, por así Claro. decirlo. Entonces también se da esa baja por falta de compromiso del varón, porque al detectar ese mínimo reconocimiento y que pueda ingresar en el grupo, estamos hablando de un compromiso que puede haber de ese varón en cambiar esas conductas. Entonces ya poder detectarla y arrancar con algo mínimo, para nosotros es un montón, porque después nos abre un abanico de intervenciones que podemos hacer con ese solo yo. Que es lo que por ahí puedo haber contado. En Sí, ese sentido, bueno, yo tuve la oportunidad de leer, de paso lo voy a mostrar, no lo vas a ver vos si tenés la pantalla negra, pero el libro de Matías de Stefano Barbero, que es compañero tuyo ahí en el Pablo de Son, que se sí, llama Masculinidades Imposibles, y ahí lo estoy mostrando a la cámara, porque él relata un montón de cuestiones que han surgido de ahí que tienen que ver con experiencias personales, que se dan en los grupos, reconocimientos, ¿no? Darse cuenta y comprender algunas cuestiones que le suceden en función de los testimonios de los demás, etcétera, ¿no? sí, también tenés en el libro las crónicas, por así decirlo, el relato de los varones y cómo se puede empezar a trabajar en función de lo que ellos cuentan.
está muy bueno porque podés ver todo ese paso de ese varón y también cómo es el trabajo de ese varón a raíz del libro de Masculinidades Imposibles. Es muy interesante, tiene toda la parte teórica también antes, Claro. donde hace toda la explicación de los autores con los cuales nosotros seguimos las intervenciones estas que estábamos hablando al principio. Muy interesante. También es interesante los artículos que publicó posteriormente, como por ejemplo la Ajá. vulnerabilidad del varón, que a veces por ahí medio se confunde cuando se confunde la gente que lo lee, cuando lo considera como víctima de una mujer. En una sociedad tan patriarcal, tan machista, leer varón vulnerable ya, bueno, pero los varones son víctimas de violencia de género y demás. Pero es muy interesante esta vulnerabilidad que siente el varón por no expresar las emociones, el no poder mostrarse vulnerable ante distintas situaciones. También está el estar romantizando al varón agresor, que habla más de las coordinadores, de los coordinadores y las coordinadoras en cuanto a nuestras intervenciones. La verdad que tiene muchos artículos también, además del libro que lo súper recomiendo, los artículos también son de lecturas para leerlo, pensarlo y analizarlo. Él está coordinando los grupos de voluntarios en la Asociación Pablo Besón. Ajá. Buenísimo. Hasta ahora, un poco para que se entienda, dicen dónde se pueden acceder a los artículos. Me parece que si se googlean se encuentran, ¿no? ¿Puede ser? Con ¿Los de Matías Matías? o Barbero los encontrás a los artículos. Están interesantes. Y el libro se lo compra por internet, ¿no? Ahí yo ya desconozco Sí, cómo se accede al para libro. quien que esté interesado es Editorial Galerna, así que solamente tienen que ingresar a la editorial y pedirlo, ya sea a distancia o bueno, en alguna librería donde esté la publicación. Eh, También son interesantes los libros de Reten, en el cual establece todos estos marcos de intervenciones con varones, y súper recomiendo un libro nuevo de Marcelo Romano, que es un trabajador social Muy que bien. con dispositivos grupales, que se llama Intervenciones con varones, y tiene una muy buena explicación de este recorrido, de esta forma de intervenir con el varón, de cómo nosotros como coordinadores de grupo vamos a trabajar con ese varón, vamos a trabajar cómo piensa, vamos a trabajar qué siente, su corporalidad, lo que dice, lo que hace. Es muy interesante y trae algo que está muy bueno, que es poder medir el riesgo de potencialidad de letalidad de ese varón. Está muy interesante porque te da todos las mediciones para evaluar ese riesgo y esa potencial de letalidad de ese varón, que toma y amplía algo que comentaba Liliana Carrasco en el libro de, creo que era violencia, misoginia, creo que era el libro, que habla Ajá. del potencial de letalidad. Entonces yo también recomiendo el libro de Marcelo Romano, y muestra también este enfoque secuencial del que estuve hablando primero, en qué es la responsabilización del varón, cómo generar esa empatía. También el trabajo de las masculinidades en cuanto al ejercicio ese de poder y cómo influyen los roles de género en esas relaciones de pareja. Es muy interesante ese libro, se compra por internet y es bastante completo y súper leíble y entendible. Martín, y bueno, yo entiendo que en Cava, bueno, provincia de Buenos Aires será también, deben haber muchas asociaciones o fundaciones o organizaciones que trabajan con la masculinidad. ¿Hay comunicación entre ustedes, entre las mismas asociaciones u organizaciones especializadas en este tema? Mira, nosotros derivamos a veces, si no tenemos cupo, a distintas Ah, bien. asociaciones. Igual, en la página del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, hay un mapa federal que establece no solamente en Capital, sino en todo el país, cuáles son las asociaciones que trabajan con varones, y te dan el número, el mail para que uno pueda contactarse. Está muy actualizado y tiene en todo el país cuáles son las distintas organizaciones que trabajan
con varones. Para mí es un recurso sumamente valioso a la hora de empezar a trabajar con cualquier varón en el marco de una causa, si somos abogados. Poder derivarlo sin que antes lo envíen, como sucede en provincia de Buenos Aires, que esperan que incumplan las medidas, que se pongan a las mujeres, que se pongan a esas niñeces, y recién ahí los van a enviar. Recomiendo, el mapa federal es bastante actualizado y tiene todas las organizaciones que trabajan con varones. Nosotros solamente por ahí podemos articular en Palo Besón con la dirección de mujeres, pero derivamos cuando no tenemos cupos a otras organizaciones que puedan haber, o por ahí viene alguien que no puede hacer el grupo presencial, porque vive lejos, buscamos alguna asociación que le quede cerca de su trabajo, pensando siempre en que tiene que hacer, si es denunciado y si hay unas situaciones de riesgo, estos dispositivos preventivos secundarios para disminuir ese riesgo. Entonces, analizamos también eso, a dónde lo vamos a enviar. Sí, muy bien. Otra cuestión para reflexionar en esta cuestión de las masculinidades, porque bueno, estamos hablando de una intervención ya en una cuestión conflictiva, que quizá no judicializada o judicializada ya, pero qué interesante poder que la comunidad o que la sociedad o que los grupos puedan reflexionar sobre el tema de las masculinidades en general y cómo está construido, cuál es el chip que de alguna forma está metido adentro nuestro y cómo de alguna forma reproducimos todo el tiempo estos estereotipos, ¿no? Totalmente. Yo particularmente recomiendo, en caso de así una intervención primaria, que empiecen a cuestionar sus masculinidades, si quieren interesarse más, que quieran conversar, los martes transmite por Twitch privilegiados una especie de debate en cuanto a la masculinidad. Está muy bueno, y no estamos hablando de situaciones de riesgo, sino que alguien que está empezando a cuestionarse las masculinidades y los roles de género. Mirá qué buen dato, ¿eh? Yo no sabía de eso, vamos ahí También a... Desertores también tiene estos debates que, repito, son en el marco de intervenciones privadas que son valiosas, que son buenas, y que sabemos que si no se trabaja, no se cuestiona la masculinidad, va a influir en situaciones de violencia. Entonces, Sí, también Desertores tiene muchos talleres de debate en cuanto a las masculinidades, en cuanto a sí. los roles, los mandatos. Es una plataforma, Twitch es una plataforma como si fuera, como decirte, Instagram. Sí, la usan más los adolescentes, ¿no? Es como más de ese rango etario, pero cualquiera de nosotros puede ingresar. Usan más los streams. Pero nada, venía a colación de un dato para que puedan utilizarlo a quien no puede hacer algo presencial, pueda utilizarlo en forma virtual. Nosotros también Sí, tenemos grupos voluntarios donde se forma este debate, donde se cuestiona y se trabaja también. La Asociación Palo Besón tiene grupos virtuales en donde voluntarios pueden acceder y comenzar los dispositivos grupales. ustedes como profesionales son invitados de algún tipo de, por ejemplo, establecimientos escolares, primarias, secundarias, universidades o algún tipo de colegiatura, donde ustedes puedan plantear o plasmar su experiencia. Mayormente vamos desde el lado de las capacitaciones, pero sí, si Mariana Manzano se ha recorrido todo hasta la tele, llevando el trabajo, las intervenciones. Hemos sido invitados a debates en la legislatura, también en escuelas, en iglesias, en debates en teatro, con obras de teatro que visibilizan la violencia en esa obra, y después se generan los debates posteriores. Así que sí, hay bastante invitaciones. En ese
ese contexto yo pensaba justamente, bueno, vamos a tener una próxima charla sobre los derechos adquiridos. Qué importante es la ESI en este contexto, ¿no? O sea, que esto se empiece a charlar desde los primeros años, inclusive para poner en crisis estos estereotipos, y qué lamentable que esté cuestionada esta legislación, esta implementación tan importante, ¿no? Para la sociedad. Y qué llamativo que mayormente sea cuestionado dentro de la heterosexualidad. Por supuesto. Más ruido hace, quienes más cuestionan la ESI responden a las masculinidades heteronormativas. Pero bueno, ahí también hay un signo de pregunta, el interrogante de cuánta resistencia hay que se visibilice algo que está sucediendo, porque lo que trae la ESI es la visibilización y detección de situaciones de abuso sexual también. No Sí, solamente total. con de género, sino también poder detectar y visibilizar situaciones de abuso sexual infantil. Por eso la resistencia y el ruido que a nosotros nos hace de que se esté en contra de las niñeces, en definitiva. Bien, aparte de este grupo, yo un poco también para darle difusión en este contexto, la Asociación Pablo Besón tiene como un observatorio jurídico, más de análisis de sentencias o algo por el estilo. ¿Que nos querés contar en relación a esa actividad? Sí, la asociación tiene estos grupos de varones presenciales derivados del marco de una denuncia. Tienen los grupos virtuales, que son los voluntarios, que mandan un mail a secretaría.palobesón@hotmail.com, donde dicen que quieren ingresar a algún tipo de dispositivo para cuestionar, trabajar la masculinidad, cuestionarse la masculinidad, y poder abordar situaciones de violencia también. Y mandan un mail e ingresan a los grupos voluntarios. También tiene dispositivos grupales para mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia. También tiene el Observatorio de Resoluciones Judiciales con Perspectiva de Género, que es un encuentro mensual, es algo horizontal, solamente para abogados, abogadas y abogades. El Laboratorio de Abordaje Integral de la Violencia, presentamos esta investigación en el Congreso sobre el enfoque secuencial del trabajo con varones. Y próximamente se vienen más cosas, que lo coordinamos con Diego Ortiz, Malena Manzato, Valentina González y Daniela Ranchiforti. Y un taller que se está por abrir ahora de crianza sin violencia. No recuerdo ahora el nombre, pero para que se entienda, se trabaja las niñeces y el ejercicio de violencia hacia las niñeces, de aquellos cuidadores que tienen a cargo las niñeces. Y después terapias individuales, revinculaciones también por parte de equipos y de trabajadores sociales, revinculaciones obviamente que estén dadas las condiciones para poder iniciar un proceso de revinculación. Creo que no se me olvidó las supervisiones institucionales, que son muy ricas, que donde se debate, donde viene Jorge Garaventa, que es Sí. una persona muy, muy sabia, un ídolo, yo lo admiro. Él supervisa institucionalmente todo el recorrido de la asociación, se hace un intercambio de profesionales, nos enriquecemos de esas supervisiones, y creo que no me olvido ningún sector más de la asociación. Hasta ahora todo lo que hemos charlado tiene que ver con lo familiar o lo intrafamiliar, ¿no? Respecto de los otros tipos de violencia, ¿han tenido algún tipo de ganas de experimentar, no sé, laboral, institucional, obstétrica, o sea, mediática? Son todas muy complejas y hay todo un campo muy verde todavía en cada una de ellas, ¿no? Pero no sé si eso han podido de alguna forma analizarlo. Sí, lo analizamos, Fabián, pero cuando nosotros analizamos qué vamos a intervenir, vemos las estadísticas, y las estadísticas nos muestran que los femicidios, el 60% de los femicidios que hay, sucedieron en relaciones socioafectivas, es decir, de parejas o exparejas. Entonces nosotros estamos ahora respondiendo ante el tiempo, porque tampoco no tenemos muchos
mucho tiempo, porque tenemos los grupos de mujeres, muchos grupos de varones, abordamos relaciones socioafectivas, por eso mayormente son para varones que ejercen violencia en la pareja, mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la pareja, porque apuntamos al porcentaje más alto que hay en cuanto a vulnerabilidad. No, eso no quiere decir que no trabajemos, hacemos a veces capacitaciones en cuanto a otra modalidad de violencia, como violencia laboral, como violencia obstétrica y demás. Pero específicamente los grupos psicosocioeducativos que tenemos en Mesón son en el contexto de relaciones socioafectivas. Ah, muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber participado. Lo último que, por haber intercambiado y por mostrarnos también el trabajo maravilloso de la Asociación Pablo Besón, que espero conocer en algún momento, acercarme ahí. Sería muy, ¿Querés sería contarnos? muy rico. Sería ¿Cómo, muy perdón? rico. Ah, sí, sí. Ahí te escuché. No, ¿querés contarnos un poco de tu actividad como letrado, de lo que estás haciendo ahora? Yo te vi haciendo videos explicativos ahí en tu Instagram y en TikTok. ¿En qué andas en lo que hace a tu profesión personal, digamos? Mira, yo litigo no solamente en el fuero de familia, también litigo en el fuero civil y en el fuero laboral. Esa es mi actividad principal. Coordino dispositivos de varones como algo secundario, algo que me gusta, algo que a mí me satisface, lograr un cambio o disminuir el riesgo en el que se encuentran las mujeres. También superviso grupos de mujeres, coordinadoras de mujeres con la licenciada Dachi Forti. También supervisamos profesionales que se encuentran en casos de niñeces, varones o mujeres que se encuentran con una problemática, en procedimiento de violencia familiar, y supervisamos a psicólogos y abogados que se encuentran interviniendo en causa de abuso sexual infantil, abogados solamente cuando están representando en querella. No tenemos supervisiones para defensores de abusadores Ajá. sexuales. Eso es algo que también es muy rico y pone a la luz la responsabilidad que hay de ese profesional que va a buscar un equipo interdisciplinario para que lo pueda debatir en función del caso clínico que tiene en su consultorio, o aquel abogado o abogada que está llevando una causa y que está necesitando analizar cómo poder abordar esas situaciones de violencia. Y bueno, coordino los grupos y actualmente estoy ingresando en los grupos de Avellaneda, en la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidades. Y los videos me gusta, me encanta, pero con estas situaciones, en cuando estamos haciendo estas investigaciones para poder salir, para poder problematizar, para poder ir a debates y para poder llevar, es decir, no me queda mucho tiempo entre Claro, tantas claro. cosas. Y es algo que me gusta, después cada tanto voy a ir armando algunos, pero bueno, esta oportunidad del Congreso de poder llevar y debatir cómo se está interviniendo con los varones era algo que necesario a la hora de incomodar un poco para generar una productividad en las intervenciones que los profesionales hacemos con varones. Entonces los videos quedaron por ahora un Quedaron poco... suspendidos. Uh-huh. Bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Muy, muy agradecido de que hayas participado en esta serie de charlas llamadas Antipatriarcas, con la idea de seguir explorando toda la complejidad patriarcal. Así que, bueno, te dejo un abrazo enorme y seguimos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá y problematizando estas situaciones. Así que bueno, gracias. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, ahí estuvimos charlando con Martín Miguel, un letrado de Capital, de Cava y Buenos Aires, que de alguna forma ha descrito toda su actividad profesional y en particular abordamos hoy
todo el trabajo que se realiza en la Asociación Pablo Besón en Cava, con aquellos varones que de alguna forma han generado violencia, tanto en lo preventivo como ya en los sancionatorios derivados por la justicia. Muy bien, muchísimas gracias a los que se conectaron y a los que vean este video. Nos vamos a encontrar el 23 de septiembre ahora a las 6 de la tarde con la doctora Melissa García para hablar sobre un tema muy importante para reflexionar hoy, en esta Argentina de hoy, que tiene que ver con los derechos adquiridos en materia de género, teniendo en cuenta todos estos cuestionamientos que han surgido en algún tipo de población del país y es necesario reflexionar y charlar. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.